Todos los que estamos aquí hemos depositado nuestra fe en el Hijo de Dios. Everybody here has deposited their faith in the Son of God. Y así como hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, And just like we deposit our faith in Him, debemos de vivir de acuerdo a su soberanía. we need to live according to His sovereignty. Eso quiere decir que necesitamos entenderlo y obrar de acuerdo a quién es Él. That means we need to understand Him and act according to who He is. ¿Qué es entonces soberanía? So what is sovereignty? Porque para poder caminar en una palabra tenemos que tener primeramente entendimiento. To walk in that word, we need to understand the word. Soberanía es poseer el poder supremo o final. Sovereignty is possessing supreme or final power. Esto significa que Dios es soberano y tiene completo control sobre su creación y sus hijos. That means that God is sovereign and He has complete control over His creation and His children. Eso quiere decir que a Dios no se le sale de sus manos nada de lo que pasa en el universo. That means that everything that happens in the universe, He has control over that. A Dios no se le salió nada de las manos, nada de lo que pasa en tu vida. Nothing that happens in your life has fallen out of His hands. Esa es la soberanía de Dios. That is God's sovereignty. Entonces, cuando se escribe esta carta de Judas, So when this book is written, es porque el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, it's because the writer, inspired by the Holy Spirit, nos está animando a luchar ardientemente por nuestra fe. he's encouraging us to fight vigorously for our faith. Lo que el autor está buscando es que nosotros podamos retenerlo y protegerlo. What the writer is looking is for us to contend earnestly for the faith, to retain and protect it. Como tener un tesoro muy preciado que otros codician. It's like having a treasure that many people want. Pongamos este ejemplo. Let's put this example. Aquí cuando se hacen los partidos de béisbol, los juegos de béisbol, Here, when they play baseball, cuando hay home run, when somebody hits a home run, los aficionados intentan tomar esa bola con todas sus fuerzas. everybody in the stadium, when that ball comes, everybody's trying to catch the ball, right? Y una vez que capturan la bola, que tienen la pelota, And once they capture the baseball, lo más importante es retenerla y protegerla. the most important thing is to protect that ball from the people around you, Porque right? si hay alguien por ahí que intenta aprovecharse de su fuerza, Because if there's somebody from Venezuela right next to you, he's going to try to take the ball from you. va a intentar arrebatártela. He's going to want to take that ball away, right? Y así es nuestra fe. And like that, we got to protect our faith. No podemos permitir que nadie nos aparte. We cannot allow anybody to take us away from it. Y no podemos permitir que nadie nos la debilite. And we cannot let anybody weaken our faith. Judas 1:3 dice: Jude 1:3 says, luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. it says, please fight and protect the faith that God has given to His chosen people. O sea, la palabra de Dios no es invariable. So the word of God does not change. La palabra de Dios no puede cambiar It doesn't change porque nos la ha entregado el Señor eternamente. because He has given this word eternally. Existió It existed desde la eternidad from eternity. para que hoy por hoy sigamos caminando en ellos. So we can en ella. we today can still walk on it. La Reina Valera dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. It says in the King James Version, I have found it necessarily to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith. Me llama mucho la atención esto en particular. And this caught my attention. Luchen y defiendan no tiene que ver con un movimiento activista. Yeah, contend and defend does not have to do with an activist movement. No es para despertar la conciencia del mundo. It's not to awaken the conscience of the world. Es para que nosotros nos mantengamos en nuestra fe defendiendo los valores bíblicos. It's for us to, our faith to be defended by biblical values in sound doctrine. Esto es lo que llamamos la sana doctrina. And this is the sound doctrine. No tiene que ver directamente con lo que uno predica desde el altar. It's not something that we preach only from the pulpit. Esto tiene que ver con la vida moral con el que cada uno de los cristianos se conduce. It has to do with the moral life in which we live. No se atribuye al predicador. It's not
for the preacher. Se atribuye a la forma en la que nosotros la vivimos y la practicamos. It's the way we live it and we act on it. Me llama también muchísimo la atención aquí It caught my attention as well. que la palabra griega que elige Judas, traducida como contender ardientemente, The Greek word that Jude chooses translates to contest earnestly. describe generalmente un atleta que se esfuerza intensamente para tener la victoria en una competición deportiva. It actually talks about an athlete that strives with extreme intensity in a very physical victory. En los Juegos Olímpicos, In the Olympics, en la carrera de atletismo, when they're running on track, me llamó muchísimo la atención varios casos en particular que vi. I saw a lot of cases in particular. Están en la carrera, They're running, esta persona ya está llegando a la meta, they're almost about to cross the finish line. está celebrando He's already celebrating, y la persona que iba de tercera and the person that was in third es place cuando más se esfuerza. is when they contest earnestly to, Diría que ni siquiera eran segundos, fracciones de segundo. by fractions of a second. Y terminó pasando del tercer lugar, cruzando la meta en primer lugar. And from third place, they ended up in first place. Porque la persona que ya estaba celebrando Because the person that was already celebrating, se confió que iba a llegar primero. they took it easy at the end, and this person advanced. Y pienso que nosotros en la fe muchas veces podemos ser así. And sometimes us in the faith, we act the same way. Como este atleta que piensa que está haciendo las cosas bien, Like this athlete that thinks he's doing everything right, que está en el camino correcto, and he's doing the right thing, pero tristemente se está desviando but at the end, he veers away. o se está apartando And he goes away from the de path, lo que realmente Dios quiere o el camino que Él tiene para él. from what God really wants us to be. Entonces Judas escribe esto So Jude writes this, y en la Biblia amplificada en inglés traduce como: and the Amplified Version translates as, lucha vigorosamente por la defensa de la fe. contend vigorously for the defense of the faith. Quiere decir que tiene que ser con todas nuestras It fuerzas, means that it has to do with our strength, con todo nuestro corazón. with all our heart. Quiere decir que nos tenemos que involucrar en la vida de fe que decimos profesar. We need to be involved in the world, in the word of faith that we profess. Tenemos que estar profess to have. comprometidos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Our bodies, our souls, everything needs to be invested in this word. Todo nuestro ser quiere ardientemente buscar la voluntad de Dios. Vigorously wants to do God's will. Un verdadero competidor se esfuerza vigorosamente por ganar la competencia. A true contender fights vigorously to win this race or this challenge. No sé si usted practica algún deporte. I don't know if you practice sports. Nosotros practicamos algunos competitivos. Some of us, we practice some competitive sports. Por lo general, los miércoles en la noche, Vicente y yo estamos en equipos contrarios. Every Wednesday, Pastor and Vicente are always in separate teams. We play soccer. Y cada uno de nosotros juega ardientemente para ganar ese partido. And we try with all our beings to win that game. Ninguno de nosotros entra a jugar ese partido diciendo, no, solo voy a hacer deporte, voy a sudar un Yeah. rato. No importa si perdemos hoy. No. Yeah. Salimos a ganar. When we play to win. We play to win. Porque ¿qué gracia tiene una competencia si uno no quiere ganarla? If somebody plays a game or without the impulse to win it, it doesn't really matter, right? ¿Qué gracia tiene vivir una vida de fe si no anhelamos llegar a la meta? And we live lives of faith, but we need to want to go to that finish line. We need to finish strong. Jesús en los últimos días que caminó con sus discípulos, Jesus, the last days he walked with his disciples, empezó a hablar de su muerte y que partía. he started to talk about him leaving this world. Los discípulos sintieron mucha angustia al escuchar que prácticamente Jesús se estaba despidiendo. And the disciples felt very saddened and weary because he was saying goodbye to them. Y más cuando las palabras de Jesús fueron, al lugar que yo voy, ustedes no pueden ir ahora. And more when Jesus said, the place where I'm going, you cannot go with me right now. Jesús les dijo, voy a preparar un lugar. I'm going to prepare a place, he said. Y cuando ellos escucharon esto, se angustiaron bastante.
And when they heard that, they saddened their hearts. Y fueron a donde Jesús, a donde el maestro. And they went to the teacher. Y le dijo, muéstranos el camino, enséñanos hacia donde tú vas. And they asked him, please show us the way. Show us where you're going. Y Jesús empezó a hablar del Padre y de la paternidad. And Jesus started to talk about the Father. And Y la his paternity. palabra que Jesús les dijo fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. And the word that Jesus gave them is, I am the way, the truth, and the life. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Nobody goes to the Father if it's not through me. Entonces, si nuestra vida cristiana fuera una carrera de atletismo, So if our Christian life would be a race, el camino sería Cristo, the track would be Jesus, pero la meta sería el Padre. but the finish line would be the Father. De nada sirve vivir una espiritualidad It doesn't work for anything to live a spiritual life si no estamos en el camino correcto if we're not focused in the right path y si no entendemos nuestra meta. and we do not understand our finish line. Entonces, la carta que se escribe aquí So the letter that's been written here está animando a la congregación, is encouraging the congregation. está animando a la iglesia en el entorno en que se escribió, It's encouraging the church in the time that it was written, y también nos está animando a nosotros en este tiempo and in this time is encouraging us, para que nosotros vivamos nuestra espiritualidad sin retener nada, so we can live our spirituality without holding anything back. esforzándonos sin límites, Without limits, we need to go to that finish line. porque nuestra lucha es por la fe y por la salvación de Jesucristo y sus Because our enseñanzas. fight is for the faith and the teachings of Christ. Y eso es justo lo que le da título a este mensaje el día de hoy. And that's the title of the message today. Nos anima la palabra de Dios a no retener nada para poderlo tener a Él. God's word tells us do not retain anything so we can retain Him. Y So we por can eso keep Him. el devocional del domingo lo que te quiere decir y lo que te quiere instruir este día es esto. So this devotional, what really wants to tell you is this. Suelta y no retengas. Says, let go and don't hold back. ¿Por qué no se lo dice a la persona que tiene al lado? Suelta. Tell that person next Aproveche to y you, dígale, suéltale en nombre de let's Jesús. go in the name of Jesus. Ahora dígale al del otro lado, no retengas nada. Says, don't hold back. No retengas nada. Do not hold back. Y es que tenemos que ser conscientes. And we need to be conscious. Necesitamos entender We need to understand que hay una guerra por nuestra moral. that there's a Hay- war for our moral. Hay un conflicto espiritual para que nosotros nos detengamos, There's a spiritual conflict so we can hold back. para so que we can- nosotros no despertemos, so we do not awaken. para que nosotros no maduremos, So we do not mature. para que nosotros nos desviemos. So we veer off. Y por eso es que muchas veces nosotros vemos personas en la iglesia So that's why we see people in church que pueden sometimes, tener mucho tiempo entre that nosotros, there can be a lot of years between us, pero parece que no estuviera pasando nada. but we see nothing happening in their lives. Porque estar no significa lo mismo que pertenecer. Because to be doesn't necessarily means to belong. Porque estar no significa necesariamente tener permanencia. Yeah, because to be doesn't necessarily means to belong. Estamos en medio de una verdadera batalla. We're in the midst of a war. Nosotros necesitamos aprender a usar las armas espirituales. We need to learn to use the spiritual warfare. ¿Por qué escribe Judas esta carta? Why does Jude write this letter? Porque se había infiltrado en la congregación un estilo de vida que no era el de Jesús. Because there was a way of life that was in the congregation that wasn't the way of life of Christ. Había pasado un promedio de 65 años desde que Jesús había ascendido de nuevo a los cielos. It was about 65 years from Jesus going up to heaven. Y when this ya happened. los hermanos estaban empezando a diluir y apartar de las enseñanzas del maestro. And the brothers in the congregation were starting to let go of the teachings of Christ. Creo yo que en ese tiempo como en este tiempo hay cosas similares que pueden estar pasando. I believe that in that time, just like in this time, there's a lot of things that are going on the similar way. La palabra que voy a decir a continuación no es bíblica, The word that I'm going to say, it's not a biblical word, pero es la forma como yo lo puedo entender. but it's the way I can understand it. La hipergracia. Hyper grace. ¿Qué es la hipergracia? What is hyper grace? ¿Qué era lo que se había infiltrado en el sistema de creencias de la iglesia? What had infiltrated the way of thinking of the church? Ellos decían que la gracia de Dios es suficientemente amplia They were thinking that the grace of God was enough, big enough
para cancelar, limpiar y cubrir todo pecado. to cleanse, to cover all sin. Hasta ahí parece que sentimos que es correcto. And up to this point, it sounds correct. Pero ellos creían que no era necesario preocuparnos o cuidarnos del pecado, ya que esta gracia era suficiente para ir por encima de cualquier cosa. Yeah, they would think that this grace was enough to go against everything else. So they would not worried about keeping themselves clean and all that. Son personas que tomaron una posición pervertida para justificar los deseos de su carne. It's people that took a perverted position to justify the desires of the flesh. Tomaron una posición pervertida para tener una mentalidad mundana y un estilo de vida sin arrepentimiento. Yeah, they had a perverted position to have a worldly mentality in a life without repentance. Entonces no importa la manera en la que vivamos o actuemos, So it doesn't matter the way we act or we live, si deshonramos nuestro matrimonio, if we dishonor our marriages, la congregación a la que pertenecemos, the congregation that we belong to, nuestros hijos o nuestros padres, our children, our fathers, ahí está la gracia de Dios. there's the grace of God is there. Entonces no había una conciencia de lo que era el pecado. There wasn't a conscience of what sin was really sin, Y de la transformación que en Cristo hay para cada uno de nosotros. and the transformation that in Christ is for all of us. Yo quiero decirles algo, hermanos, hoy. I want to tell you something today. Nosotros no tenemos espacio para las innovaciones en el Evangelio. There's no innovations in the gospel. We do not need to allow any. Okay, can you say that again? No hay espacio para las innovaciones. There's no space for innovation. No hay espacio para improvisar. We cannot improvise the gospel. La palabra es una sola. The word is one. Es sólida It's solid, y eficaz and it's para instruir, to instruct, para redarguir, para guiar to y para guide, liberar. and to deliver. Mira lo que dice Judas 1:4. Jude 1:4. Piensan que como Dios nos ama tanto, They think that because God loves us so much, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. He will not punish us for all the bad things. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Righteously so, for a long time it has been said in the Bible that God will punish such people. Por eso nosotros no vivimos con miedo, That's why we do not live in fear, pero sí tenemos temor de Dios. but we have fear of God. Sentimos honra y reverencia por las cosas de We Dios. feel honor. Respetamos for el the things of God. mover del Espíritu Santo. We respect the move of the Holy Estamos Spirit. alineados a su palabra y a su We're corazón. aligned to His word and His heart. Vivimos conforme a la moral que dice la palabra. We live according to the moral of the word, Porque la fe no puede ser boicoteada, because the faith cannot be boycotted. no puede ser diluida, It cannot be diluted. no puede ser traspasada. Cannot be Nuestra trespassed. fe no puede ser violada. Our faith cannot be violated. En un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, In a world where the good we call bad and the bad we call good, nosotros nos tenemos que parar firmes, we need to stand firm, contendiendo ardientemente por las verdades de Dios. contending earnestly for the word and the truth of God. Estas personas tenían tres características en particular. These people had three characteristics. Ellos creían que sus cuerpos eran malos, They thought their bodies were bad, de modo que no importa lo que hicieran con ellos. so it didn't matter what they did with their bodies. Entonces usaban su cuerpo para sus apetitos, So they used their bodies for their appetites, para sus deseos for their desires, y para sus pasiones, and for their passions. dañando y pervirtiendo el diseño original del templo de Dios. And they were perverting the temple of God, that's our bodies. También se movían por sus malos deseos. They were moved by their bad desires. Ellos trabajaban en la exaltación del hombre, Then the exaltation of man. vivían una vida sensorial, They would live sensual lives, con amor a las cosas de este mundo y a la vida natural. loving the things of the world. Sentían más atracción por las cosas pasajeras que por las cosas eternas. They will feel more attraction for everything that's material than the spiritual things. Y la tercera, pero no menos importante, And the third, but no less important, era la naturaleza de rebeldía que había en ellos. that they were rebels. Por eso en la carta se describe a Caín, a Balaam y a Coré.
That's why the word was talking about Cain, Balaam, and Korah. que representan un camino de desobediencia. Él le estaba hablando de apostasía. They're talking about a path of disobedience. Le dieron la espalda a Cristo y a la verdad del Hijo de Dios. They turned their backs on the word and the truth of God. Estaban en el camino correcto, They were in the right path. estaban corriendo, esforzándose, They were running that race. pero hubo un momento donde empezaron a desviarse, And all of a sudden they started going away. donde perdieron el norte, They lost their donde way. quitaron su mirada de la meta a la que tenían que llegar. They stopped focusing on the finish line. Judas 1:16 dice, Jude 1:16 says, de todo se quejan, they complain about everything. todo lo critican They criticize everything. y solo buscan satisfacer sus propios deseos. And they only seek to satisfy their own desires. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. They speak with boastfulness and they flatter others to take advantage of them. Y cuando estaba meditando en la palabra de Dios, And as I was meditating in this word of God, y yo quería profundizar en este versículo 16, and I wanted to go deep in this verse, y quise ir profundo como con un bisturí and I wanted to cut through with a knife para entender la porción y el corazón de lo que el Espíritu Santo nos puede enseñar. so I can understand what the Holy Spirit wanted to teach us from this. Porque venimos a escuchar palabra para que sea práctica y para que nos podamos relacionar con ella. Because we came to hear the word so it could be practical and we could start working on it. Es la manera en la que nos vamos a desarrollar, en la que vamos a madurar. It's the way we're going to mature in the word. El congregarnos tiene que ver con adorar y sacrificar a Dios. To congregate is to sacrifice for the Lord and worship the Lord. Pero la iglesia tiene que tener un carácter formativo y de dirección. But the church needs to have a character of formation and direction. O sea, nuestra espiritualidad no gira en torno a una iglesia que pareciera un spa. Yeah, the church is not a spa. No es para masajear la carne, It's not to massage your flesh. es para matar la It's to carne. kill your flesh. Queremos matar tu carne, We want to kill your flesh today. derribar la mentalidad humana, We want to bring down that worthy la mentality, mentalidad carnal, the flesh. confrontar los sistemas de este We mundo want to confront the system of y the que el world. reino de Dios sea And the establecido kingdom of God be established en nuestros corazones y en nuestras in our hearts generaciones. and our generation. Usted viene para ser preparado, You came here to be prepared para ser instruido en la verdad, so you can be instructed in the truth, para que podamos caminar conforme a los propósitos eternos. so we can walk according to his eternal purpose. Estas son las 6 cosas que encontré allí. I found 6 things here. Habla de personas murmuradoras. It talks about grumblers. Los murmuradores son quejumbrosos e irrespetuosos ante el mover de Dios. Grumblers are people that complain and are disrespectful with the word or the move of God. Todo lo juzgan. They judge everything. Que si el servicio dura 70, Oh, the service was 70 minutes long. eso es mucho tiempo. That's a long time. Que si son 90 minutos, Oh, it's 90 minutes? que creo que eso es una vigilia. Really? Que si es muy corto, que si es muy largo. If it's too long, if it's too short, Que si el pastor se vistió como cubano o como jovencito. if the pastor has a Cuban uniform today or Que si tiene carro o no tiene carro. what car is he driving? Pero siempre encuentran un cuestionamiento. But they always pointing out something. Que la canción hoy no me gustó. They criticize everything. The Que la forma songs. como ministró la ofrenda no estuvo bien. Oh, the way they asked for the offering. Que el You saw café that? con leche que me hicieron está maluco. Oh, the coffee? That's O not sea, real coffee. siempre es un momento para criticar. What is Ganoderma? Murmuradores. Yeah, they're grumblers. La otra son hay 2 prédicas ya. Los querellosos. The complainers. The other one's complainers. En los querellosos yo me voy a exponer. You know what? I am a complainer. Porque esta mañana que estaba orando, This morning when I was praying, lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios. the first thing I did was to ask God for forgiveness. Porque hay áreas y facetas en mi vida Because there's areas in my life en las que yo soy así. where I'm this way. Los querellosos The complainers, están quejándose y maldiciendo su realidad. all the time they're complaining about their reality. Es como un descontento crónico. It's a chronicle discontent. Nos cuesta mucho encontrar los puntos positivos, It's very hard for us to find the positive points, pero siempre vemos el punto negro. but we always see that little black grain. Y doblando mi rodilla le pedí perdón a Dios, And I was asking for forgiveness this reconociendo mi morning, naturaleza recognizing y diciéndole, Señor, cámbiame.
asking the Lord, porque please no quiero change estar me, por el camino incorrecto. because I do not want to be on the wrong path. Luego vienen los carnales. Then the carnal, El carnal es esclavo de sus propios deseos mundanos. they're slaves of their own worldly desires. Vive en el mundo y para este mundo. They live in this world and for the Le world. atraen las cosas de este mundo. They love things of the world. Y se siente infeliz cuando no tiene las cosas que el mundo tiene. And they don't feel content if they do not have what the world offers. Son carnales. They're carnal. Están los jactanciosos o fanfarrones. The boastful or the braggers. Esos son los que utilizan palabras infladas para agradar a las otras personas. They speak inflated words to conquer other people. Salamero, lambón, lamezuela. Yeah, all that. Lamisolation. Es todo ese tipo de personas It's all that type of people que están buscando agradar con sus palabras. that with their words they want to make others. No son palabras de honra, son palabras para subir el ego de la gente. They're not words to honor people. It's No. just to bring their egos up. Los jactanciosos y fanfarrones no saben de honra. The boastfuls and braggers do not know about honor. Estos son los que inflan. They just inflate. Son palabras adulteradas. They're words that have been Mezcladas, yeah, alteradas. mixed words. Los aduladores. The Los, flatterers. la adulación es la esencia del orgullo. The flattering is the essence of pride. Adulación es muy grave para un cristiano To flatter is very bad for a Christian to do porque that, es comunión directamente con el orgullo. because it's communion with pride. Son personas que colocan a otras en el lugar de Dios. It's people that put others in the place of God. Y esto tiene que ver con idolatría, And has to do with idolatry, con ego. with ego. Y están también los aprovechadores. And the profiters. A estas personas les gusta utilizar su apariencia The profiters would like to use their appearance para imponer su autoridad sobre otros. to impose their authority over others. Estos son este tipo de personas que vienen a los que poseen bienes para conseguir comidas y regalos. They pretend to be superior. They flatter others who possesses goods to get food or gifts from those people. Ellos se reunían, estaban en las reuniones de los hermanos cristianos. The Christians will gather. La comunión en la iglesia primaria tenía que ver mucho con comer. So in the first church, it was all about the food. Por eso es que es bueno que nosotros nos reunamos a comer. That's why it's good for us to, as a people, as a family, to go together to eat. Porque ahí uno identifica quién es el glotón, Because there you can identify who eats too much. quién es el que le gusta beber de más, Who's the one that likes a little too much to drink? quién es el que siempre le gusta que lo inviten, pero que nunca saca de su mano el bolsillo para sembrar en otros. And the other one that always leaves their wallet in the car, right? They're like, oh, I'm Son sorry. personas brother." que se están aprovechando de los demás. It's profiters are the people that take advantage of others. Todo eso es lo que está describiendo la carta de Judas. All that is what this letter of Jude was Y en el describing. entorno que se escribía, esta clase de personas And these type of people, iban solamente a las reuniones por el deseo de tomar los alimentos y comer desaforadamente y beber, the people would go to these meetings just to eat and to drink, dejando muchas veces a los más desvalidos sin los alimentos y sin provisión. and sometimes leaving the people who needed that food and that drink the most, leaving them without any. Es como recibir la provisión abundante de Dios y solamente la usemos para engordarnos nosotros mismos. It's like receiving God's favor and abundance and use it only for ourselves. En no tener un corazón compasivo por los otros. Not to have a compassionate heart for others. Entonces Judas marca todos estos puntos So Jude aligns all these points de una manera muy poderosa y con la sabiduría de Dios, in a very powerful way with God's wisdom. sustentada con el amor de Dios primeramente por nosotros. And it was all based on God's love for us. Y entonces pone unas instrucciones de comportamiento. So he gives some instructions on how to behave. Yo lo tomo como un consejo. It's like an advice. Está en Judas 1 del 18 al 23. And it's in Jude 1:18-23.
Dicen palabra de Dios para todos. Ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. They keep telling them, in the last times there will be some who will mock God and live according to their own evil desires. Esos causan división, son mundanos y no tienen el espíritu. Pero ustedes, hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. They are divisive, worldly, and do not have the Spirit. But you, dear brothers, strengthen one another in your most holy faith. Pray through the Holy Spirit. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Remain in the love of God. Keep receiving the mercy of our Lord Jesus Christ until it leads you to eternal life. Tengan compasión de los que tienen dudas. A otros sálvenlos del fuego y traten al resto con misericordia. Have compassion on those who have doubts. Save others from the fire and treat the rest with mercy. Y aquí está la advertencia. And here's a warning. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. But be careful. We must hate sin and reject even the clothing contaminated by their evil way of life. Es lo que Dios nos está diciendo en este devocional. This is what God is telling us. Esta es la instrucción del Espíritu Santo. That's the instruction of the Holy Spirit. Nos está diciendo, suelta y no It retengas says, let go and don't hold back. todo aquello que es obstáculo de la presencia de Dios. Everything that's an obstacle for God's presence. Todo aquello que te impide madurar y crecer. Everything that doesn't allow you to mature. Todo lo que nos impide tener una verdadera convicción de nuestra fe. Anything that doesn't allow you to have a conviction of your faith. Y permitamos que Dios nos madure en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestros comportamientos. And allow God to mature us in our lives, in our acts, in the way we walk and talk. Él nos está haciendo un llamado a permanecer fieles. He's making a calling us to be faithful. Somos como centinelas que permanecemos firmes, velando en la oración, en la intercesión. We're like those watch people that are just there waiting. Y nos mantiene con los ojos abiertos, And they allow us to keep our eyes open, alineados a su corazón, aligned to their conscientes de lo que está pasando. conscience about what's happening. Por eso es que si nosotros sostenemos a otros, somos sostenidos. That's why if we hold others, we will be held. Ahí es donde recibimos el amor de Dios. That's when we receive God's love. Y si tenemos el amor de Dios, ese mismo amor fluye a través de nosotros. And if we have God's love, that same love is going to flow through us. ¿Sabe que esa es la más importante protección que usted puede tener? That's the biggest protection that we can have. Porque la gente quiere vivir en la protección de Dios. Because the people want to live in God's protection. La gente quiere cobertura. They want the covering. Pero usted solamente va a ser guardado si se mantiene en su amor. But you only be, if you stay in His love, that's the only protection you're ever going to need. Si se mantiene siendo edificado, If you maintain to be edified, si se mantiene en oración if you're in prayer, y si está esperando and if you're waiting el regreso de su Salvador. His presence, Si está esperando his second coming, su if you're segunda waiting venida. for Him. Esto tienen que ser actividades continuas. This has got to be continuous activities in our lives. Y podemos profundizar en esto y les hago desde ya la invitación para la próxima And I semana invite you for next week. We're going to go deep in this. para que profundicemos más en esta parte. So we can go deeper in this. Pero lo más importante en este devocional hoy día But the most important thing today es que podamos soltar todo aquello a lo que nos hemos aferrado is for you to let go everything that you held on to, para que podamos ir en pos de lo eterno. so you can go for the eternal. Y si con sus ojos cerrados puede ponerse de pie un instante And if you más. can close your eyes and stand up, please. Evite estar distraído, no hemos terminado. Do not get distracted. Y levante sus manos un instante para que el Espíritu Santo pueda ministrarle. Raise your hands in heaven so the Holy Spirit can minister. Porque tú eres nuestro deseo, You are our desire. tú eres nuestro anhelo. You're our desire. Estamos apasionados por ti. We're passionate for you, Lord.
Queremos abrazar en este ambiente de eternidad, We want to embrace you in this eternal elevarnos por atmosphere. encima de los sentidos We want to go beyond our sense. y pedir al Espíritu Santo de Dios We want to ask for the Holy y al Spirit Espíritu of de God Cristo and the Spirit of que Christ, su palabra penetre, that His Word penetrate. que su palabra transforme Let His Word y transform, que su palabra nos guíe. and that His Word guide. En Cristo Jesús. Increase in Tus Christ manos en Jesus. alto, tus manos en alto. Raise your hands.